es entre nosotros, pero el del viernes se llama Política Digital. Buenas noches, bienvenidos a Política Digital en la página Entre Nosotros. Hoy estamos desde la Universidad Isaac Newton, que es uno de nuestros patrocinadores, para conversar de política a nombre de Isaac Newton, de Sabor Amar y a nombre también de Dulú. Vamos a conversar hoy con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Él es precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional y con él vamos a conversar en los próximos 60 minutos de todo ese proceso interno que se vive en Liberación Nacional y también de su aspiración presidencial, porque es precandidato, aspira obviamente a una candidatura presidencial y por supuesto también a una presidencia de la República. Agradecerle, don Claudio, que nos acompañe esta noche, bueno, y este tiempo en el que vamos a conversar. No, a vos las gracias por la invitación y un placer, y ojalá que lo que conversemos sea del agrado de tu audiencia. Aquí no tenemos vino como en ¿cómo se llama? Como en Noches en Tregua, pero tenemos agua de la Universidad de Isaac Newton. Muy bien, excelente. ¿Por qué cree Claudio Alpizar que es él la persona que debe asumir la presidencia de la República? Es una pregunta amplia. Empezaría por decirte que el primer objetivo que tenemos como movimiento, porque más que Claudio Alpizar asumir la presidencia, es un grupo de costarricenses, somos nosotros que estamos comprometidos en el movimiento Esperanza Nacional de asumir la precandidatura y luego la presidencia de la República, porque estamos totalmente convencidos de que Costa Rica requiere en estos momentos la experiencia de un partido que ya ha gobernado, pero ese partido tiene que renovarse ante la comunidad electoral, puesto que hay un desgaste que ha sufrido el Partido de Liberación Nacional que le obliga a nuevos liderazgos. A los partidos de bipartidismo les ha costado mucho aceptar o promover nuevos liderazgos y en este momento se encuentran en un punto de inflexión luego de 2 derrotas consecutivas o 2 triunfos consecutivos del Partido de Acción Ciudadana. Creo que Claudio Alpizar y la gente que me acompaña tienen la virtud de ser personas de la clase media costarricense, conocedores de aquel estado de bienestar, aquel estado solidario que nos permitió a tantos salir de situación desfavorable con el pie de amigo y con la mano que el Estado costarricense nos fue dando en salud, en educación, en seguridad ciudadana, en tantos aspectos, y eso nuevamente tiene que ser retomado por nuestro país. Los partidos políticos tradicionales, porque ya ni siquiera se puede decir que son grandes, entonces ya son partidos pequeños, pero tradicionales, la Unidad y Liberación Nacional, fueron captados por una plutocracia, por gente de mucho dinero que no tenía o no tiene un objetivo de recuperar el estado de bienestar social, que tiene una visión muy economicista. Un partido como el Partido Liberación Nacional, que fue un partido que se nutrió de la clase media, de la gente más humilde, que tenía aspiraciones de ascender socialmente, ha olvidado todos esos lazos que tuvo con grupos muy poderosos y de gran promoción social, como fueron las cooperativas, como fueron el solidarismo, como fue el sindicalismo, y desde esa perspectiva Liberación tiene que volver a retomar su camino, y nosotros somos ese camino con una virtud adicional. Tenemos la visión de un país moderno, de un país que es parte de una gran aldea global a nivel mundial el día de hoy, y que también debe actualizarse en el ejercicio de la política y en los proyectos, pero no puede olvidar las raíces fundamentales para ese equilibrio en busca del bien común y del desarrollo social equilibrado. Don Claudio, en el tema, porque anunciamos el programa, creo que desde el martes o miércoles, por ahí así primero, y hay gente que fue dejando algunos mensajes, preguntas y comentarios por Messenger, y entre esos, bueno, hay gente que sigue
su programa de Noche sin Tregua. Ahora sí hay noche con tregua debido a su candidatura, a su postulación, o continúa eso al aire. No, yo creo que ahora vamos a hacer política sin tregua. Sin tregua porque vamos a decir lo que pensamos. Nosotros hemos establecido en el Movimiento Esperanza, hemos establecido un eslogan que es sin miedo y sin permiso. No tenemos miedo a expresar lo que pensamos, lo que creemos a lo interno de Liberación Nacional. No tenemos miedo a hacer un acto de contrición para decir en qué se ha equivocado Liberación Nacional y en qué debería rumbarse. No tenemos miedo de enfrentar a las figuras reconocidas del Partido Liberación Nacional con muchos años. No tenemos miedo a esa estructura anquilosada, queremos renovarla con nuevas figuras y con aquellas figuras que, no siendo nuevas, son muy comprometidas con el país, con el partido. Y también la otra parte, cuando decimos sin permiso, es porque también somos irreverentes, no vamos a dar tregua a pedirle permiso a ningún expresidente ni a ninguna figura reconocida del Partido de Liberación Nacional para que nos dé su aval para participar en un proceso democrático dentro del partido, dentro de Liberación. Los que estamos en el grupo, en Esperanza Nacional, somos gente que hemos sido socialdemócratas, la mayoría, desde hace muchos años, que hemos votado por el Partido de Liberación Nacional, que hay candidatos que con sus discursos y sus posiciones no nos han llenado, que estamos molestos con la mayoría de los diputados que tienen la fracción liberacionista hoy en día, algunos de ellos muy casados con esos grupos muy poderosos e inclusive dos de ellos que quieren ser hoy precandidatos también del Partido de Liberación Nacional a sabiendas de que no han representado los valores, el pensamiento y la defensa de esa clase media y de los más humildes que tanto valor y tanto apego tuvieron con Liberación Nacional y que hoy ven a Liberación Nacional como un partido más, como un partido lejano de las aspiraciones de ese Estado solidario y de ese Estado de bien común. El gobierno, obviamente, es que la gente dice, bueno, hay que elegir a fulano, sultano en la presidencia, pero detrás de ese presidente hay todo un equipo de trabajo conformado por un gabinete grande, ministros, viceministros, presidentes ejecutivos. Tiene Claudio Alpizar, se ha ido preparando con esa gente por si eventualmente fuera presidente y convertirse sí en esa esperanza nacional de la que usted habla. Mira, esa pregunta me parece súper oportuna. Liberación Nacional se conforma en octubre de 1951, pero antes de eso, inclusive antes de la Guerra Civil, ya había un grupo que se llamaba Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, donde habían figuras del calibre de Rodrigo Facio, de Brenes Mesén, de Carlos Monge Alfaro, de Daniel Oduber Quirós, de Isaac Felipe Azofeifa y otros tantos de ese peso intelectual y político que ya venían planteando una línea de equilibrio entre el mercado y la sociedad, una línea socialdemócrata de centro para el país. Te planteo esto porque lo que te quiero comentar al respecto es que Liberación nació pensando. Cuando nosotros decidimos hacer el movimiento Esperanza Nacional, que no es que se nos ocurrió ayer, puede ser que muchos que nos estén viendo hoy, hace algunos días sepan de la precandidatura de Claudio, hasta ahora están sabiendo del movimiento Esperanza Nacional dentro de Liberación, pero tenemos 2 años. Tenemos 2 años de trabajar en este movimiento porque igual que nació el Partido de Liberación Nacional del pensamiento, creímos fundamental nacer sobre la base del pensamiento y de un plan de acción. Entonces, para tener, Andrés, un plan de acción, para tener un pensamiento claro, para saber a dónde vamos, hay que pensar, hay que proponer y ocupar cabezas de personas pensantes alrededor de un proyecto que está obligando hoy por hoy a un nuevo modelo de desarrollo, que después lo podemos hablar. Pero esas personas han venido muy comprometidas y yo, a sabiendas de, tal vez por formación, por ser politólogo, por ser máster en temas de desarrollo, tal vez por esa formación es que creí importante arrancar pensando y con grupos
analizando los problemas nacionales. Tenemos 27 comisiones, de esas 27 comisiones, 5 comisiones son de actividades de comunicación, de mercado, de mercadeo, pero las demás son de infraestructura, son de medicina, son de justicia, son de tecnología. ¿Qué quiero decirte con esto? Yo no quiero que me suceda, si Dios tiene en mi camino, que yo sea presidente de la República, si Dios cree que yo debo estar en la presidencia de la República, yo no quiero que me pase las de Luis Guillermo Solís o las de Carlos Alvarado, que en ambos casos el destino los tenía para ser presidente de la República, ellos pensaron que no iban a llegar y no se preocuparon por hacer equipos ni tener un plan de acción. Después disimularon, llenándose de gente de la unidad, de algunos de liberación. En el caso particular del actual presidente se inventó aquello de un gobierno de unidad nacional, muchos se comieron ese rollo, pero la verdad es que era un gobierno de incapacidad nacional porque no tenía la capacidad de hacer un conjunto para gobernar. Una cosa es tener un equipo, podemos ir a hablar de fútbol para ese caso, una cosa es tener un equipo y otra cosa es tener un conjunto. En el conjunto todos los actores funcionan alrededor de una partitura y tienen claro un liderazgo. Entonces, desde mi función de liderazgo, tratando de renovar y buscando los mejores, tenemos ya la preparación de gente que podría tomar las posiciones importantes de la dirección superior del gobierno. Pero todavía hay tiempo para que mucha otra gente se pueda ir incorporando, porque no es desde ahora que tenemos que cerrar las puertas a nuevas figuras. Más bien lo bonito de todo esto es que cuando te toque escoger un ministro de Hacienda, un ministro de Educación, tener 4 o 5 alternativas, todas de calidad, y que el problema sea a quién pongo, porque todos tienen las calidades y las habilidades para hacerlo. En ese proceso hemos estado desde hace 2 años. Yo no recuerdo, don Claudio, que hayamos tenido un politólogo de presidente, creo. Sí, en algún momento hubo. Sí, don Oscar Arias es politólogo. Ajá. Porque, por ejemplo, uno dice, bueno, Carlos Alvarado es periodista, sin embargo la comunicación y el diálogo no es como su más fuerte arma. En el tema de la parte de comunicación ha sido el flagelo más grande del gobierno. ¿Qué tan bueno sería tener en la presidencia un politólogo que conozca de temas políticos y no un periodista que conoce de comunicación, se supone, o un doctor que conoce de medicina o un licenciado que conoce solo derecho? Tiene sus ventajas porque si vos estudias ciencias políticas, se supone que sos un enamorado de la disciplina. Como te decía, yo tengo mis estudios de licenciatura en ciencias políticas, los de maestría los hice en desarrollo de América Latina, estudios para el desarrollo, y los estudios de doctorado los hice en gobierno y políticas públicas. Entonces, ¿por qué te nombro los 3? Para que veas que estoy enamorado del tema, o sea, he estado muy concentrado. Pero una cosa también es ser un teórico y otra cosa es llegar a la práctica y llegar a ejercer la disciplina con los mejores niveles. Yo soy un enamorado de la política. Vos has visto que en el programa de Noche sin Tregua mi eslogan es la política con P mayúscula, porque creo en la política que puede ser crítica, puede ser dura, puede ser directa, pero es formativa y es propositiva. Y en el de radio, en el programa Café y Palabras, tengo 7 años de decir que la política sí importa, ese es mi eslogan. Creo que los que han ejercido en los últimos años la política costarricense son pseudopolíticos, muchos de ellos. Son gente que no está identificada con la política, no solamente desde la perspectiva de la disciplina, sino desde la perspectiva de que la política es un servicio público, es un servicio social, debe ser una vocación. Yo sé que a muchos de los que nos están viendo, a lo mejor eso hasta risa les puede provocar, porque están acostumbrados que muchos que han llegado a ejercer la política, o la gran mayoría, no lo han hecho ni por vocación, ni por compromiso, ni por esa sensibilidad tan importante en cuanto al desarrollo de una sociedad. Yo en el caso personal, sí, tengo los conocimientos de la ciencia política, pero tengo la sensibilidad de saber dónde está lo que la gente quiere cambiar y le preocupa. ¿Y de dónde viene esa sensibilidad? Más que de la academia, más que de la universidad, viene de dónde vengo yo. Yo soy un tipo de clase media, media baja, de una familia humilde, donde
me acostumbré a ver a las 3 mujeres que me acompañaron en mi infancia, a mi abuela, a mi madre y a una tía, hacer un gran sacrificio para sacar adelante una familia. Pero seguramente si yo no hubiese tenido un Estado amigo, solidario, como ha sido el costarricense, yo no hubiese podido ir a la universidad pública, yo no hubiese podido ir a la escuela y al colegio público, y es muy posible que no hubiese tenido la suerte, como la tuvimos gente como de nuestra edad, que tuvieron la oportunidad de nacer en una clínica pública, ya no en la casa, ya no con una partera, sino con un pediatra y nuestra madre con un ginecólogo. Eso fue un mundo totalmente diferente de oportunidades para aquellos que nacíamos en una situación desfavorable. Porque lo fundamental del Estado, que algunos lo quieren achicar, en algunos momentos tienen razón por la duplicidad de funciones, en otros tienen razón por la ineficiencia que ha caído nuestro Estado donde es, pero no podemos acabar con el Estado, porque los más perjudicados de no retomar el camino correcto de los servicios públicos somos los que nacemos en situación desfavorable. Porque nadie pide dónde nacer. Yo no pedí nacer en Tibás, los sancarleños no pudieron nacer en San Carlos, y naciendo en nuestros cantones tampoco pedimos quiénes iban a ser nuestros padres, si iba a ser un matrimonio, si iba a ser una madre soltera, si íbamos a nacer en el centro de San Carlos, en el centro de Tibás, o en un barrio pobre de esos cantones. No, sencillamente llegamos ahí. Pero eso no tiene que ser un castigo, sino que debe ser una oportunidad que el Estado debe velar para que exista, para que aquellos que están en una situación desfavorable puedan formarse y puedan llegar a un nivel de competitividad que después sí te digan, ahora sí Andrés, ya lo formamos en educación, le dimos salud, si vaya al mundo y de acuerdo a sus ambiciones y a la capacidad de su preparación, conquiste el mundo. ¿Quiere ser astronauta? Hágalo. Lo que ha sucedido en algunos niveles es que mucha gente, después de que el Estado les ha dado esas oportunidades, las ha menospreciado y se quedan en una infancia perpetua, infancia que quiere o que pretenden seguir dependiendo del Estado. Y el Estado no puede tener a adultos en la infancia perpetua. El Estado les tiene que dar una gran oportunidad para que se preparen, para que tengan condiciones para competir. Pero después les dice, ahora sí, salgan, luchen y logren los objetivos con una ambición sana de progreso. Ese es el equilibrio que debemos buscar desde una visión de un partido que en eso tenía claridad, como era el Partido de Liberación Nacional, que tenía el equilibrio de un pensamiento ideológico que le hacía ver que era muy importante el desarrollo económico, muy importante el crecimiento económico y empresarial, pero también las fortalezas sociales, las fortalezas necesarias para que la población pudiera gozar de muchas oportunidades, también era fundamental. En el tema aquí pregunta Alex Barrientos, dice, saludos Andrés y a don Claudio. Saludos. Alpizar, dice don Diego Corrales, dice que es amigo suyo vía WhatsApp desde Florencia, de San Carlos. Saludo. Y más bien quedó de que iba a llegar a saludarlo acá y no lo cortamos. Tenemos que ir a Florencia. Y Alex Barrientos dice saludos sobre las pensiones de lujo. ¿Qué piensa usted de las pensiones de lujo? Miren, las pensiones de lujo han sido una de esas gollerías que se han gestado desde la administración pública y que golpea enormemente la credibilidad de los recursos que los costarricenses generan para que la administración pública tenga la funcionalidad que requiere. Las pensiones de lujo en algún momento fueron generadas por gobernantes, por políticos que llegaron a beneficiarse del poder. Dichosamente algunas de esas se acabaron, como aquellas famosas pensiones que hasta los años 90 se daban por solo pasar por la Asamblea Legislativa, quedaban pensionados las personas. Ya eso murió, dichosamente. Otras pensiones de lujo se han generado en las instancias de la educación superior de las universidades estatales, en donde ciertamente desde el Magisterio Nacional se han beneficiado muchos profesores universitarios con pensiones desproporcionadas. Pero cuando analizamos el Magisterio Nacional hay que tener mucho cuidado,
porque ahí también están maestros y profesores de primaria, secundaria y de preescolar que no tienen esas pensiones de lujo y que más bien tienen pensiones muy normales. Es en las universidades donde se ha perdido un poco o mucho en algunos sectores esa visión solidaria y hay abusos. Y otro ha sido en los poderes judiciales o en los bancos estatales o en algunas instituciones autónomas donde la dirección superior también se ha visto beneficiada con pensiones que no corresponden a sus momentos de cotización, a los montos de cotización y mucho menos a el esfuerzo de vida que han desarrollado. Entonces, cuando se ha utilizado en beneficio de algunos pocos, en el caso de las pensiones, los recursos públicos y las ventajas de estar en el Estado costarricense, el daño mayúsculo por un grupo pequeño de personas se le genera a todo el sector público. Ahora, esas decisiones, Andrés, hay que recordarle a los ciudadanos también que un presidente puede denunciarlas, pero no le corresponde al presidente corregirlas. Esos asuntos se corrigen desde la Asamblea Legislativa y hay una división de poderes que obliga a los diputados a tener como centro ese tipo de gollerías para tratar de evitarlas, pero hay que tener un bisturí muy exacto porque no puede ser, por ejemplo, en el tema del empleo público, que se quiera generalizar por pequeños grupos cambios que vienen a desmejorar la situación de muchos otros funcionarios públicos. Entonces, no es un tema que le corresponda a un gobernante, pero el gobernante sí puede denunciarlo con fortaleza, con direccionamiento y de alguna manera obligar al Parlamento desde el discurso a que esos temas sean desarrollados para evitar más pensiones de ley. Vamos a saludar a la licenciada Marcela Céspedes, que ya estuvo por acá compartiendo con nosotros un rato, para doña María Félix Moreira Fernández, que nos está observando también en saludo especial en esta noche de Entre Nosotros y Política Digital. Para el licenciado Oscar Luis Carranza Araya dice saludos a todos. A Juan Carlos Ugalde, un saludo también. Y para la regidora Yuset Bolaños, que también nos está observando en el saludo especial. Entonces, el tema, de por sí el tema de las pensiones de lujo, las están. No son irreversibles, no se puede. O sea, que las hay una dificultad que son los derechos adquiridos. Y estando nosotros en un país de derecho, pues para bien o para mal, las pensiones hay que respetar lo que se establece desde la Corte Suprema de Justicia. Y véalo usted que en ocasiones se ha querido luchar para acabar con esas bollerías y ha sido imposible por los mismos derechos adquiridos. Lo mismo que se aplica en otros espacios de derechos adquiridos también se aplica para las pensiones. Lo que sí yo creo es que no debería existir ya nunca más una pensión de lujo que supere la pensión que establece la Caja Costarricense de Seguro Social, que es alrededor de 1.600.000 colones. Ahora, si usted tiene una pensión de 5 millones, de 4 millones, y usted por decisión propia ha cotizado de más para poder tener esa pensión, en buena hora por usted que planificó para tener una vejez con mayor cantidad de recursos. Pero creo que todas las pensiones, así está establecido, Andrés, constitucionalmente, se habla de un único régimen de pensiones. Lo que pasa es que después se prostituyó, apareció el Magisterio Nacional, apareció Hacienda, aparecieron los diputados que ya eso se eliminó, pero que estaban con un régimen especial, estaban las de la Caja, entonces se prostituyó mucho la posibilidad de muchos regímenes de pensiones. Pero también si vamos a ver los regímenes de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, habría que hacernos una pregunta. ¿Son justos? ¿Son montos decentes los que paga la Caja Costarricense de Seguro Social? Yo diría que no. Yo creo que también dentro del marco de las necesidades nosotros deberíamos eliminar las pensiones de lujo, pero deberíamos hacer un esfuerzo mayor para que las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social sean de un monto mayor, porque alguien que cotiza por 25 años, por 30 años, que tiene que tener una cantidad de mensualidades, termina al final de cuentas castigado en un porcentaje sustancial, a veces recibe el 50, el 60% del monto final que tuvo, entonces tampoco es válido, así como no es válido
que en algunos montos hayan exageraciones, tampoco es válido que haya un castigo en las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social para la mayoría de personas que aún cotizando para tener una pensión son castigadas en el porcentaje que finalmente se les da. Para don Rigoberto Corrales, el saludo especial también para don Olman Flores Urbina, que nos está observando. Don Rigoberto Corrales dice saludos. En la primera pregunta, que fue lo de su postulación, usted se refirió muy ampliamente al tema de liberación nacional, los principios de liberación nacional, pero en el tema nacional, digamos, de la problemática nacional, el tema por ejemplo, el tema económico, la reactivación económica, el desempleo, que hay un índice sumamente alto de desempleo, gente que sale graduada de las universidades y no tienen un trabajo en el cual involucrarse. ¿Tiene pensado cómo solucionar problemas tan grandes? Porque el otro día hablaba yo con un amigo y yo decía, bueno, en este tiempo, escucha, más bien que hayan 11 precandidatos en nivelación, 13 en la unidad o 4 en la unidad. En nivelación quedan 9. Y más bien vamos por 9. Sí, pero más bien hay mucha gente queriendo ser presidente con los problemas tan grandes que tiene este país. ¿Tiene usted cómo resolver esos problemas tan grandes? ¿O cree usted por lo menos que puede resolverlos? Pues hemos estudiado todos los problemas. Tenemos comisión de económicos, tenemos comisión social y todos los problemas los estamos estudiando. Ahora bien, Andrés, yo sé que el ciudadano desesperado, sin empleo, está esperando una solución mágica, como con una varita se soluciona el tema del desempleo. O están esperando que con un decreto se solucione el desempleo. Es imposible. Nosotros veníamos con un desempleo que ya estaba prácticamente en el 12,56, que era el desempleo más alto de América Latina, solo superado por Venezuela, antes de la pandemia. El caso de Venezuela no es ejemplar. Entonces, si sacamos a Venezuela, teníamos el desempleo más alto de América Latina. Vino la pandemia y ese desempleo subió a casi un 25%. Ahora nos han dicho recientemente que bajó a prácticamente un 20%, pero la última medición se hizo en diciembre, y en diciembre, aún con todo y pandemia, siempre se levanta un poquito el desempleo por razón de la época que representa diciembre y las contrataciones que se hacen por periodos cortos. La situación es muy difícil. Hoy le decía a un buen amigo, Manrique Chávez, que los que tenemos cierta edad hemos vivido 3 crisis muy profundas en nuestro país. Vivimos la crisis de los 80 del petróleo en la época de Rodrigo Carazo, vivimos la crisis del 2007, 2008, la financiera a nivel mundial, y estamos viviendo la del COVID. La del 2007-2008 parece mentira, pero nos golpeó menos que en otras latitudes del mundo, y nos golpeó menos que la de los 80, porque después de que solo teníamos 2 productos de exportación, el café y el banano, en esa crisis Costa Rica tuvo que reinventarse en un modelo de desarrollo, y ese modelo de desarrollo promovió las exportaciones. Hoy Costa Rica supera los 4.500 productos de exportación y entramos en el mundo del turismo, y entonces entre exportaciones, turismo y actividad comercial el país fue generando más empleos. Viene la crisis actual, llegamos prácticamente a 1 de cada 4 costarricenses sin empleo, y la situación no va a ser sencilla para retomar niveles de desempleo lógicos, normales, que deberían ser entre un 5 y un 6% de la población, si acaso, y eso va a requerir un cambio sustancial del modelo de desarrollo costarricense. Si en aquella época tuvimos la gran expectativa de las exportaciones y la pegamos por la calidad de recursos humanos que tenemos, hoy estamos viendo, 40 años después de esa crisis de los años 80, una nueva oportunidad. Y si usted analiza lo que está sucediendo hoy, los que nos ven lo analizan, hoy los costarricenses en su mayoría que se han quedado sin empleo es gente del sector privado,
que eran funcionarios del sector privado. Y esa gente ha empezado a emprender. Han tenido la creatividad y la capacidad de emprender negocios nuevos, pero están trabajando con las UNIs. Aquí vienen dos elementos que son fundamentales. Uno es la incorporación de la banca estatal costarricense, que vuelva a ser la banca que en algún momento estuvimos. Ciertamente, no recuerdo si fue a finales de los 80, 90, cuando se abrió la banca estatal y se permitió que los bancos privados entraran al país, lo cual me parece bien. Costa Rica es muy equilibrado, tiene universidades públicas y universidades privadas, tiene salud pública y salud privada, tiene seguridad pública y seguridad privada, pues está bien que también tenga bancos privados y bancos públicos. Lo que no se valió en aquel momento, que funcionó muy bien, porque hoy en día hasta sábados y domingos abren los bancos del Estado, eso está muy bien, en servicios mejoramos, pero perdieron la línea y el objetivo que tenían los bancos estatales, que era el desarrollo nacional. Costa Rica, cuando nacionaliza los bancos, fue con la idea fundamental de generar actividades económicas que fuesen también premiadas, o no premiadas, es una palabra correcta, que tuviesen como fuente de financiamiento la banca estatal. Cuando la banca estatal nuestra se amplió a poder permitir la banca privada, le establecieron a la banca estatal nuestra las mismas reglas de competencia que tiene la banca privada. Y entonces los grandes perjudicados fue la clase media y los más humildes, que los bancos nuestros públicos empezaron a competir en cosas suntuosas, en casas de lujo, en automóviles de lujo, y se le olvidó a nuestra banca estatal que tenía que invertir muchos de sus recursos con bajos intereses, con plazos más cómodos para el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, si hoy estamos con el problema del desempleo, queremos disminuir el desempleo, el mismo costarricense está luchando para disminuir ese desempleo. ¿Cómo? Emprendiendo, pero requiere el brazo amigo de la banca estatal para que esos emprendimientos que ya empiezan en algunos sectores a funcionar y que el costarricense de repente dice, mira, la verdad es que después de esta desgracia del COVID me apareció esta oportunidad y yo ya no quiero volver a ser subalterno, yo no quiero volver a ser empleado, pero ocupo recursos para poder desarrollar mi actividad en una forma más profesional y que abarque más territorio. Eso sería fundamental, porque repito, no es un asunto de una varita mágica que yo mañana, o por decreto, se firma decreto entre el presidente de la República y el ministro de Trabajo para que el desempleo baje un 5%. Eso no funciona así. Esa es una primera etapa. La segunda, que te hacía referencia, es que Costa Rica se ha vuelto muy atractiva para los sectores externos. Pero Costa Rica ha estado tratando diferente a los extranjeros, a los nacionales. Yo estoy muy de acuerdo con que las zonas francas no paguen impuestos. Una zona franca, una empresa en una zona franca, lo que tiene que tener son $150,000 de inversión en su inicio. ¿Cuántas aglomeraciones? Estamos hablando de ¿qué? 90 millones de colones. ¿Cuántos costarricenses no se juntan y se asocian alrededor de una cooperativa? Y sobre cooperativas, perdóname, no tengo que hablarle nada a los sancarleños. Aquí tienen más de 80 cooperativas y saben lo extraordinario, lo que representan las cooperativas en desarrollo. Pero hay muchas partes en el país que hay que enseñarles cómo funciona el sistema cooperativo y los éxitos que generan el sistema cooperativo. Pero resulta que a las cooperativas sí queremos cobrarles todos los impuestos, subir la renta, y a las zonas francas no. No se le cobremos a las zonas francas, estoy de acuerdo, pero no maltratemos a las cooperativas que siempre están conformadas por costarricenses. Si hacemos algo para captar la inversión privada en las zonas francas para exportación, ¿cuántos costarricenses, privada y extranjera, cuántos costarricenses no se agrupan en una cooperativa para exportar y están en franca desventaja en el pago de impuestos, porque las zonas francas no pagan a las municipalidades, las zonas francas no pagan renta, las zonas francas son a veces exoneradas en muchas ocasiones, ¿no? Casi todas, del IVA, pueden comprar maquinaria y automóviles sin pago de impuestos, y esas mismas ventajas no se las queremos dar a las cooperativas. Resulta que en las zonas francas también hay mucha empresa transnacional excelente. Las transnacionales internacionales son monstruosas,
Pero se les llama, ¿por qué? Porque son exitosas. Y entonces ven que le damos todas estas garantías porque usted produce trabajo y porque usted es exitoso. Ok. Pero resulta que entonces, ¿cuál es el pecado de la Dos Pinos? Ser exitoso. Ah, es que la Dos Pinos es una transnacional porque vende sus productos en Centroamérica. Pero eso no es lo que hacen muchas transnacionales que tenemos en las zonas francas. ¿Y por qué nos molesta que hayan 15.000 o más asociados costarricenses en una cooperativa exitosa? Puede ser que algunas otras cooperativas financieras, no sé, pudieran tener algún trato diferente. Pero aquellas que están produciendo, generando empleo y que son exitosas, Costa Rica debe promoverlas. Entonces ahí hay un nicho también importantísimo para la generación de empleo fortaleciendo las cooperativas. Y las cooperativas deben ser un instrumento también valiosísimo para aglutinar a muchos emprendedores que tal vez están en una actividad común y que pudieran servir para exportar en forma conjunta. Pero las pymes, las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, Andrés, están totalmente abandonadas. No sé si vos sabés, pero hay 130.000 pymes inscritas en el Ministerio de Comercio. Se dice que por cada pyme inscrita hay 3 o 4 no inscritas. O sea, podemos hablar de 500.000 de pymes. De las 130 que están inscritas, cuando se van a inscribir, el único beneficio es que están a nombre de una sociedad anónima, no pagan el impuesto de sociedad anónima, que son 160, 170.000 pesos al año. Pero de inmediato tienen que pagar Caja Costarricense de Seguro Social, que ahí las zonas francas tienen beneficios también. Hay un 10%, si mal no recuerdo, que se les devuelve de las planillas que pagan o de los costos que pagan al Estado costarricense. Y por otro lado también empiezan a pagar renta y empiezan a pagar impuesto de ventas. Debería haber, así como se le permiten a las zonas francas también, en su incorporación en los primeros años, no pagar impuestos, no pagar algunas ventajas. ¿Por qué tratamos a los nuestros diferente? ¿Por qué no le damos a los nuestros también esas ventajas que le damos a las zonas francas? Claro, diciéndole después de 5 años, después de 2 años, usted tiene que ponerse en regla con como todas las demás empresas. Entonces ahí también estaríamos motivando al emprendimiento. Hay muchas cosas, Andrés, que se pueden hacer con creatividad. Fíjate que ahora que somos parte de la OCDE, estaba leyendo un día de estos que de los países de la OCDE, de Costa Rica ya es parte. Los empleos, entre un 70 y un 90% de todos los empleos en los países de la OCDE, dependiendo del país, se genera desde las pymes. ¿Sabes cuánto se genera de pymes en Costa Rica? Un 30% nada más. O sea, ve el espacio que tenemos para crecer, pero también hay un tema de educación. Don Claudio, pero qué interesante cuando usted toca el tema de la banca nacional, que perdió ese sentido. Hasta tuvimos que crear una banca de desarrollo. Sí, en una ocasión yo no sabía, entrevisté a don Welmer Ramos. Yo no sabía que él había sido de los creadores o el creador de Banca para el Desarrollo. La cosa es que yo le dije que para mí Banca para el Desarrollo era un engaño. Y Banca para el Desarrollo es para el empresario que ya está hecho, que ya está posesionado en alguna línea, porque los filtros ahí son casi imposibles de que los pase cualquiera. Hay que demostrar que uno es rico para que le preste. Sí, pero que los pague, y se molestó mucho. Y ya me dijo que él había sido el creador de Banca para el Desarrollo y no sabía. Fue en el gobierno de Oscar Araya. Yo creo que bueno, estaba de asesor. No, y me parece extraño que estando él dentro del gobierno en este momento no haya hecho algo por solucionar ese asunto. Porque eso no es cierto. O sea, si alguien quiere, y claro, y yo he visto en los periódicos que anuncian que hay tantos millones para Banca para el Desarrollo y la gente se va llena de ilusión a querer emprender. Y lo viví hace unos días, exactamente ayer hizo 8 días. Acompañé a un amigo, el dueño de Sabor a Mar, por cierto, que está por abrir su segundo negocio. Y venía hablando de lo de las pymes y todo eso. Y en eso lo atendió telefónicamente un funcionario bancario y le dice: no, tiene que ir a tal banco porque tiene que tener ingresos o tiene que
por lo menos reflejar ventas de más de 50 millones. ¿Cuál negocio pequeño va a reflejar ventas de 50 millones mensuales? O sea, es muy difícil. O sea, eso es para un negocio ya de años posicionado, alguien que sea ya un empresario, no un emprendedor. Ahí empieza con E nada más, pero ya no es emprendedor sino empresario. Después, en el tema que usted habla de las cooperativas, cuando usted me habla de Dos Pinos, yo no sé si usted ha hablado con los ¿cómo le decimos? Los ganaderos, los pequeños y medianos ganaderos, o los pequeños y medianos lecheros. Porque, por ejemplo, yo hablo con dos amigos que tengo en Buenavista, en La Culebra, que son pequeños lecheros, medianos lecheros, y hablan otra cosa de la Dos Pinos. O sea, la Dos Pinos es lo que nosotros vemos, que sus productos van fuera de Costa Rica, pero en realidad hacia los lecheros el asunto, a lo que yo he escuchado, no es tan bueno. Después el cooperativismo se ha visto envuelto en escándalos grandísimos. O sea, el cooperativismo, el modelo es muy bueno, sí, pero está como la política, está ahí manoseado, secuestrado. Pero vos no podés acabar con una institución porque hay gente que la ha prostituido y ha generado corrupción. Vos no podés decir, vamos a cerrar la Caja Costarricense de Seguro Social porque compran mascarillas mal compradas y hacen negocios con gente del sector privado y estafan a la Caja y a los recursos del Estado. No, vos tenés que acabar con la corrupción, tenés que acabar con esos mediocres, con esos intereses que se meten, pero la institución no puedes matarla. El cooperativismo ha pasado igual y los partidos políticos han permitido que llegue mucho inepto, mucho corrupto a gestionar desde las direcciones de las cooperativas. Entonces, con eso es lo que tenés que acabar. Pero el instrumento de las cooperativas, ¿qué sería de San Carlos en la generación de electricidad? ¿Qué sería de San Carlos, inclusive porque tiene cooperativas de agua, sin las cooperativas? Imagínate la educación, cuántas instituciones han sido baluartes en el desarrollo de la zona norte, donde a veces, en muchas ocasiones, todo es para la meseta central. No, claro, porque usted me está hablando de las noblezas del cooperativismo. No, en eso está bien. Sí, pero yo estoy hablando de lo otro que sí, no vemos. No, pero a eso hay que atacarlo, la corrupción hay que atacarla. Y hay que irle de frente. Pero, te repito, yo no puedo disminuir o despreciar una institución porque alguien está pisoteando el valor de la institucionalidad. La institución no tiene vida por sí misma, son las personas las que generan. Entonces, es muy posible que la pérdida de valores, de principios de nuestra sociedad, que hemos dejado de promover, se traslade al sector público, al sector privado. Porque es que cuando a mí me hablan de corrupción, a veces la gente habla de corrupción solo desde la perspectiva del sector público. Es la sociedad la que produce corrupción. Son seres humanos corruptos que empiezan a acostumbrarse a eso. Lo que sucede en el sector público se evidencia, es más claro observarlo, pero en el sector privado también hay altos niveles de corrupción, cuando la gente no tiene sus compromisos en los pagos que les corresponden de impuestos y demás, y es un acto de corrupción, como cuando un empleado público se presta para esos negocios con sectores privados. Entonces, ve que el problema de la corrupción es un problema de las personas, de la formación. Ahora, lo que vos me decías es cierto, de las personas. Hoy hablaba, al mediodía hablaba con un señor que hace, ¿cómo se llama? Como mensajería, de servicio express, como una persona sumamente humilde. Y estamos hablando del programa y toda la cosa. Y mis Andrés le dicen Scooby, imagínate, no sé ni cómo se llama, un Scooby Express. Y dice, yo me creo casi honesto. Y yo, ¿por qué casi honesto, Scooby? Dice, porque nadie es honesto, somos casi honestos. Porque si usted está en el trabajo y está utilizando el teléfono, le está robando al patrón. Si usted no está haciendo el trabajo bien, le está robando al patrón. Si usted ocupa una licencia y no quiere hacer el curso, lo choricea, está robando eso. Entonces, por eso somos casi honestos. Yo no creo que haya nadie honesto. Al 100%. Yo creo que todos nos equivocamos, somos seres humanos. Sí, pero uno dice, vea, alguien
Una persona tan humilde, sin títulos universitarios de nada y con algo tan lógico. Sí, es que tiene toda su lógica porque el monopolio de la honestidad no lo tiene ningún partido político. Acuérdate lo que el PAC se vendió como el monopolio de la honestidad y terminó siendo más corrupto que Liberación y que la Unidad Social Cristiana y en menos tiempo, en una velocidad casi de años luz. En 6 años demostró tener mucha más habilidad para la corrupción que lo que criticaban de otros partidos políticos. Pero de ahí a pasar, vuelvo al mismo tema, a decir que toda la gente del PAC, que toda la gente de Liberación o toda la gente de la Unidad es corrupta, eso no es cierto. Son seres humanos que cometen errores y tienen defectos. Pero uno no puede, por eso mismo, cuando la gente me pregunta, Claudio, ¿por qué usted en Liberación Nacional? Porque conozco mucha gente muy honrada en Liberación Nacional y puedo asegurar que es la mayoría. Seguro no es la que está en esa estructura que la mayoría de gente ve. Pero cuando uno camina al país y encuentra gente que le dice, yo soy liberacionista y yo veo una persona decente al frente, yo no estoy viendo ningún corrupto. O cuando la gente me dice, yo me fui de Liberación porque soy corrupto, porque Liberación cambió. Entonces yo digo, ¿por qué esa gente no puede volver a Liberación? Si esa gente se fue de Liberación para ir al PAC y ahora está sonta, ahora no tiene dónde ubicarse, no cree en los partidos chiquititos, entonces ¿quién dice que tiene que cambiar su gente? Porque es un partido que tiene éxitos suficientes para demostrarlos a nivel nacional, Liberación Nacional. Ahora, esos éxitos, que si quiere Liberación retomar el camino del éxito, tiene que tomarlo con otras personas, porque las mismas personas ya no tienen la credibilidad ciudadana. Y lo fundamental, Andrés, es recuperar la credibilidad en la política. Uno puede tener una buena retórica, uno puede pretender que la gente le guste lo que uno plantea, pero la verdadera recuperación de la credibilidad en la política y en los políticos se da en la acción. Y la acción la ejecutas ¿cuándo? Cuando tenés el poder. ¿Cómo perdió Liberación en la Unidad credibilidad? Por un mal ejercicio de varios miembros de sus partidos en la acción. ¿Quién mintió en la acción cuando hablaba contra la corrupción y la eficiencia? Y en 6 años demostró todo lo contrario, el Partido Acción Ciudadana. Entonces, solo retomando el poder desde una clase media, que es el puente entre los ricos y los más humildes, para saber qué viven los dos y para buscar un nivel de coincidencias, se puede lograr nuevamente recuperar la credibilidad en los políticos. Vamos a saludar a Fabián Madrigal, que está, mi primo Fabián, que está observándonos, para el saludo especial. Para don Carlos Valdés, dice Carlos Alberto Hidalgo Castro, desde Salcero. Saludos a don Claudio y a usted, Andrés. Pregúntele a don Claudio cómo se haría para que termine la dinastía de los Arias y la majadería de Figueres, que se pueda limpiar el Partido de Liberación Nacional. Y el saludo don Claudio desde Tres Ríos, dice Jania Omaña Figueroa. Buena amiga. Mire, lo primero que hay que hacer, Andrés, es renovar liderazgos. Yo respeto a los expresidentes. Creo que deben dar espacio a renovar. Pero ¿quiénes son los que más se niegan a renovar? Las mismas estructuras. Vea usted que hace poco el presidente Arias quería proponer un candidato de consenso. ¿A quién buscó para buscar el candidato? A otros 2 expresidentes. Y ese candidato de consenso lo iban a escoger entre 3. No se vale, eso no es democrático. Por otro lado andaban los alcaldes de Liberación, un grupo, no todos, tratando de buscar un candidato de consenso que fuera un alcalde. Ya es suficiente con mucho daño que se han hecho desde las alcaldías muchos al Partido de Liberación Nacional. O sea, de eso querían disminuir ese tamaño. Bueno, en el Partido de Unidad Social Cristiana, igual quienes querían unir a todos los socialcristianos en un partido único, de nuevo, Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón. Entonces uno dice que es que no hay gente nueva en este partido que quiera tomar una bandera de honestidad y de compromiso. Sí la hay. En el caso de Liberación, nosotros, el Movimiento Esperanza Nacional. Nosotros tratamos con respeto al presidente Óscar Arias y tratamos con respeto al presidente Figueres. Pero tenemos claro de que es otra gente la que está reclamando hoy, no solamente el liberacionismo que está ahí una buena cantidad, sino el liberacionismo que se fue.
y que Liberación también tiene que buscar un grupo que genere empatía con aquellos que nunca han sido liberacionistas y que podrían estar tentados a votar por Liberación siempre y cuando Liberación les presente algo diferente. Pero Liberación se niega a tener una renovación y todos los años, cada 4 años uno oye eso, hay que renovar, y son los mismos alcaldes, los mismos diputados se turnan, porque no pueden ser cada 4 años, entonces se turnan cada 8 años, y los candidatos a la presidencia de la República son los mismos, se van unos y regresan de nuevo, y siguen compitiendo, y el liberacionismo reducido, porque ese es un tema, el liberacionismo reducido, un 15-18% que hoy está en Liberación Nacional, se niega al cambio, y el otro 20-22% de liberacionistas que se fueron, están esperando un cambio. ¿Qué es más fácil? Si se ocupa ganar una elección nacional, ocupas un 40%. No es más fácil buscar gente socialdemócrata con buena identificación y que nuevamente no solamente genere empatía con esos que están a lo interno de Liberación Nacional, sino que llame a aquellos que se fueron y que les diga a los que no tienen partidos, nosotros también somos una alternativa para ustedes, pero eso requiere un cambio. Don Claudio, el PAC, el partido de gobierno, ellos hablan mucho del voto millennium, que ellos tienen el voto millennium y que la gente joven está ahí. Y uno dice, bueno, pero entre los otros partidos, ¿qué? ¿Será que son un montón de viejitos los que van a votar nada más? ¿Tendría el movimiento de Claudio Alpizar, si fuera usted ese candidato a la presidencia, ese voto milenio, tendría una propuesta para esos milenios? Vea, preguntón ese, le voy a decir porque es un preguntón eso. No todos los jóvenes son iguales. Yo fui joven alguna vez en mi vida, y cuando yo era joven, no todos mis amigos pensaban igual. Algunos eran más liberales, otros eran más conservadores, y hoy es igual. Cuando la gente quiere meter a todos los jóvenes como que todos son millennials y que todos piensan igual, eso es un error que se ha cometido. Claro, hay algunos millennials muy progres, hay algunos millennials conservadores y hay unos que están en el medio de ambos. Algunos de los muy progres, las propuestas que hacen. Lo que sucede es que ven a los otros dos partidos añejos, a los tradicionales, a Liberación y a la Unidad, y poco captan la atención de esos jóvenes de estos partidos. Pero hay temas fundamentales, Andrés, que hoy por hoy son más importantes para los jóvenes y que no han sido atendidos por el Partido de Acción Ciudadana. El desempleo de los jóvenes es enormemente grande. Nosotros seguimos formando jóvenes, porque si yo he sido campesino, no quiero que mis hijos sean campesinos. No quiero que se jodan tanto como yo me jodí labrando la tierra. Si yo he sido zapatero, no quiero que mis hijos sean zapateros. Si yo he sido maestro de obras o constructor, quiero que mis hijos no sean constructores. Entonces, ¿qué hacemos? Una gran inversión en educación. Graduamos a nuestros hijos de licenciados, de másters, y no encuentran trabajo. Cuando vos y yo éramos jovencillos, con el título del colegio y sabiendo mecanografía o contabilidad, tener el título de bachillerato era brete de fijo. Era de fijo que tenemos trabajo. Hoy nuestros hijos salen con licenciaturas, maestrías, doctorados, hablan mandarín, hablan chino, saben de software, saben de hardware, y no hay trabajo para ellos. Ese es el gran tema de los jóvenes hoy, tema formados. Y entonces, ¿qué dice el costarricense? Es que son unos vagabundos, no quieren trabajar, que vayan a coger café, que vayan a sembrar. No, es que estudiaron y están esperando una oportunidad. Pueden ir a trabajar en eso, en una necesidad mayúscula, pero están esperando la oportunidad, vuelvo al tema de antes, de emprender en nuevas actividades, o están esperando las oportunidades de empresas que se establezcan en nuestro país que les den espacio para ese conocimiento. Y si no aparece eso, Andrés, ¿sabe qué es lo peor que nos va a pasar? Una diáspora. Se nos van a ir los jóvenes que estamos formando, que los padres hemos invertido gran cantidad en su formación, que el Estado ha invertido gran cantidad en su formación, y los vamos a dejar que se vayan para Europa, para Estados Unidos, para Canadá, donde están encontrando las oportunidades que su país no tiene. Entonces estamos invirtiendo para que la gente se vaya, los jóvenes, cuando
esa gran preparación en algún momento fue fundamental más bien para que vinieran a invertir en nuestro país muchas empresas del exterior. Entonces es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza. El tema de los jóvenes va más allá, sí, el tema del derecho de los perritos, estoy de acuerdo, a mí me encantan los animales, pero los jóvenes también, aparte de esos temas, con que los han manipulado mucho, están esperando otro tipo de oportunidades. Ahí tienen los partidos políticos un gran terreno fértil para poder llamar la atención de los jóvenes de Costa Rica. Dice Denis Cordero, demasiado conocimiento el de don Claudio. Muchas gracias. Leo Marín dice, saludos Claudio, el que conoce la realidad de los pobres. Carlos Valdés dice, en uno de muchos artículos de don Claudio había la disyuntiva del Partido de Liberación Nacional entre el abismo o de un relanzamiento partidista. ¿En qué punto se encuentra el partido y cuál es la ruta que propone para lograr una nueva propuesta que retome el rumbo país? ¿Será con el estilo de los tradicionales o con los nuevos liderazgos? Saludos. Y dice, creo que esa última la contestamos ya, pero podemos ampliar. Ok. Y dice Israel Vallejos, saludos Andrés e invitado. Recuerdo hace un año le hice una consulta a don Claudio Alpizar en la escuela de Cruzitas si iba a apostar o no a ser precandidato y dijo sí. En San Carlos lo acompañan personas liberacionistas de mis respetos como Manrique Chávez. Sí, don Manrique Chávez es un sancarleño que quiere mucha gente hasta de otros partidos. Eso se lo ha ganado don Manrique Chávez, que aquí está muy cerca de nosotros. Y es quien anda acompañando a Claudio Alpizar en esta gira de por San Carlos y también obviamente como parte de la tendencia de Claudio Alpizar. Mira, en esa pregunta que hacía el ciudadano, que ya le hemos contestado en su buena mayoría. Carlos Valdés. Sí, creo que es lo que estamos haciendo. Yo creo que Liberación está en un abismo y la gran preocupación de Liberación es cómo no perder 3 elecciones consecutivas. En la historia de Liberación ha ganado 9 elecciones desde 1953 en adelante. Nunca ha perdido 3 continuas. Cuando perdió 2 continuas la primera vez, se corrió a traer al presidente Arias y a promoverlo en el 2006 para salvar el barco, porque había temor después de don Abel que se perdieran las elecciones por 3ª vez consecutiva. Y había salido también el PAC, ¿te acordás? Era el rompimiento que se empezaba a dar de Motón Solís, ya con fuerza en el 2006. Ya había participado anteriormente, pero con fuerza en el 2006 había un temor. Entonces se buscó a eso. Hoy, Liberación está otra vez asustado terriblemente, porque viene un gobierno de 2 periodos del PAC y tiene temor de volver a perder. El problema es que si Liberación Nacional vuelve a perder, puede entrar en el síndrome del PAC, de la unidad. La unidad resulta que ahora se ha acostumbrado a perder, ya ha perdido 4 procesos continuos, y resulta que entonces todos su gente termina gobernando con el PAC. Acordate, los 2 vicepresidentes de Luis Guillermo Solís y unos cuantos ministros eran de la unidad. Y ahora en este gobierno, lo más fácil fue Rodolfo Pisa con sus 2 vicepresidentes y un poco de los coladores, se fueron todos en forma completa con el Partido de Acción Ciudadana. El expresidente de Liga Deportiva Alajuelense también se fue. Buen amigo, Rafael Ortiz. Don Rafael Ortiz. Y se fueron un montón ahí a llenar, primero porque el PAC no tenía la gente, y segundo porque hay una vocación de poder de los partidos del bipartidismo que quieren estar en el Ejecutivo. Liberación ya lo empieza a sentir. Ahí vimos algunos ministros, entre ellos Marcelo Prieto, que fue flor de un día, queriendo meterse en el gobierno del PAC. Tuvimos otras figuras de Liberación ahí también tentadas de estar ahí. Rodolfo Méndez de la unidad, ha hecho una buena gestión dentro por su experiencia, pero resulta que si Liberación vuelve a perder una vez más, ya no va a ser 1 o 2 ministros de Liberación metidos en el PAC o el partido que esté gobernando, van a ser un montón, porque están acostumbrados a estar en el Ejecutivo. Entonces Liberación tiene un punto de inflexión, y para contestarle a tu televidente, ese punto de inflexión es el 2022.
Si no, yo he dicho en el grupo de amigos que a Liberación le queda un tiro en boca. Y si no lo sabe pegar bien pegado, Liberación termina todavía más profundo de ese abismo y conformándose con fraccioncitas de 15, 17 diputados, dando ahí la pelea y alejado totalmente del poder ejecutivo. Don Claudio, se dice, vamos a leer, ya le doy la pregunta. Dice Iván Mena, saludos a Andrés y a don Claudio desde el Cerro de la Muerte. Confiamos en que la situación del país es recuperable, solo se necesita valentía. Por eso nosotros decimos, vamos sin miedo y sin permiso, vamos con toda la valentía hacia adelante. Hay un refrán, y yo lo he escuchado mucho en los políticos, que la política es el único lugar donde los difuntos resucitan, ¿verdad? ¿Será la solución a veces como que matar políticamente a alguien es darle vida? ¿Será que tiene que morirse Liberación para poder retomar y resucitar con nuevas fuerzas? Sería una lástima que un partido que ha representado tanto en la conformación de la Segunda República y que cuando uno revisa su biblioteca, su historia, encuentra éxitos profundos en el desarrollo de la nación. Pero no es imposible. Y a veces no muere porque lo maten, sino muere porque a lo interno acaban con el partido. También no es que desde afuera lo acabaron, sino que desde adentro acaban con el partido. No, y también hay abrazos que matan. Ese abrazo figuerista, porque se dice que podría ganar la convención Figueres. Los que más saben de la materia política dicen que se perfila como el ganador. Pero sería un abrazo que mate al partido, no alcanzando la presidencia. Mire, el presidente Figueres es una figura a nivel internacional. Tiene sus problemas a nivel nacional, pero a nivel internacional es una figura que despunta en grandes ligas, muy reconocida. Y tiene un apellido que es icónico dentro de Liberación Nacional. O sea, eso, no reconocerlo es no comprender la política. Sin embargo, creo que el país requiere la figura de los Figueres perfectamente a nivel internacional, promoviendo el país, dándole un gran reconocimiento, trabajando por el ambiente, trabajando por todos los temas en que ellos están, especialmente el presidente José María Figueres, que tiene un liderazgo importante dentro de Liberación Nacional. Pero yo soy de la tesis que el país lo ocupa es un presidente casero, un presidente que esté 24/7 ocupado de las cosas que pasan en el mundo. No podemos seguir teniendo presidentes que lo que están pensando es en salvar el mundo, en temas ambientales, en temas de paz, y desde esa perspectiva perdemos las urgencias que tienen los costarricenses. Cuando uno va en estas giras que venimos haciendo, uno se da cuenta, sobre todo cuando sale, yo cuando me invitan a giras, las que más disfruto son fuera de la meseta central, porque ahí están realmente las diferencias abismales que hemos provocado, no en 2 Costa Ricas, como dicen algunos, no, es que a veces son hasta 82 Costa Ricas, cada cantón es una Costa Rica, y si venimos a San Carlos, un cantón tan inmensamente grande, encontramos varias realidades solo en el cantón de San Carlos. Y creo que el país necesita un presidente que esté a tiempo completo, luchando por los problemas que tienen los costarricenses. Y que si hay que ir a nivel internacional, a Naciones Unidas, a la OEA, para eso hay cancilleres, para eso hay embajadores. Y solo en casos muy extremos el presidente debería estar imbuido en esos temas. Y por otro lado, también creo que en el caso de comercio exterior, a mí siempre me ha parecido hasta penoso que el presidente de la República sea utilizado como utilizan los jugadores de fútbol, la selección, a la Virgencita de los Ángeles, que a todo lado la llevan y la suben en el avión. Sí. Así a veces para ir a negociar a nivel internacional se llevan al presidente de la República, inclusive yendo a países donde el presidente no es recibido por su par en esa nación, y se llevan a dar vueltas por toda la Florida, por toda California, al presidente de Costa Rica, y ni siquiera se dieron cuenta en el gobierno de los Estados Unidos, en Casa Blanca, que el presidente de Costa Rica anda ahí. Nosotros no podemos dejar que otras latitudes nos vean como pequeñitos, pero eso sucede porque nosotros mismos nos vemos como pequeñitos. Somos un país que a nivel mundial tiene una potencialidad que hay que explotar, pero hay que hacer un gran trabajo al interno del país
para que la gente retome la confianza. Y esa es la diferencia que puedo tener yo en relación al presidente José María Figueres, a quien le tengo aprecio y con el que tengo amistad, pero creo que es momento de que Liberación se renueve. Don Claudio, se hablaba bueno, de los presidentes proellos o los políticos proellos, que no van con un tema propio, intereses propios. Pero eso ocurre, estaba viendo porque salió una nota hace unos días de que en la Unidad Social Cristiana están cobrando por la inscripción 40 millones de colones. Decía ahí que un precandidato estaba vendiendo hasta la tabla de surfear para poder pagar su inscripción. Pues para tablas, ¿cuánto cuesta una tabla de surf? Sí, sí. Y uno dice, no bueno, cuesta $1 millón, ¿no? Imagínense, no de nada. Y uno dice, bueno, pero 40 millones, ¿cómo no vamos a tener políticos proellos entonces? Tienen que ir en esos 4 años a recuperar esa inversión. Miren, hace algunos días la gente pedía a gritos que se cortaran los recursos que el Estado da para las elecciones nacionales. Y a veces, con todo respeto para algunos, lo hacen desde la ignorancia o desde el revanchismo y en su molestia con los políticos. Pero aquí nadie paga, el Tribunal Supremo de Elecciones no le cobra a nadie por ser candidato a diputado, por ser candidato a alcalde, por ser candidato a regidor, por ser candidato a vicepresidente, presidente, no se le cobra a nadie. El colador está en los partidos políticos. La democracia está establecida en la Constitución Política y el Tribunal Supremo de Elecciones le permite la participación a todos los costarricenses. Pero los partidos políticos han sido tomados por una plutocracia, el poder de los ricos, que utilizan a los partidos políticos como un instrumento para generar o escoger a aquellos gobernantes que van a ser complacientes con esos intereses muy poderosos, que solo piensan en el beneficio de sus negocios y no en la paz social del país. Liberación cobró 29 millones, que todavía estoy con la duda que por qué 29, por qué no 30, o por qué no 25, es un número medio jalado del pelo. Pero 29 millones para un precandidato es un montón de dinero. Pero también cuando alguien quiere escribir una papeleta en Liberación, oscila entre 350.000 y 500.000 colones para ir a las distritales. Entonces la gente que participa en eso empieza a buscar a alguien que le financie. Porque no tienen, así como un candidato a la presidencia se le complican 29 millones, medio millón de colones para una papeleta, también se le complica a un ciudadano que quiere participar de las elecciones en Alajuelita, en Tibás, en San Carlos, también se vuelve complicado. Y de repente hay 10 papeletas, entonces negocios para el partido que recoge un montón de dinero sobre esas papeletas. O de repente hay 10 precandidatos, ¿y qué pasa si todos pagamos los 29 millones? 290 millones solo entre candidatos a la presidencia de la República en Liberación. Esa podría ser la parte bonita que unidades que quieren recaudar fondos para Liberación y van a guardar para que en el 2024, estamos en 2024, no se cobre la convención y que todo el mundo vaya gratis, pero no es cierto tampoco. La otra, ¿cuál es? Descalificar candidatos. Porque la plutocracia que gobierna desde la billetera quiere eliminar candidatos. En el PAC, en la unidad se les fue la mano. Si en Liberación es exagerado, en la unidad 40 millones todavía es más exagerado. Pero cada quien juzga de acuerdo a su opinión o a su billetera. A mí me sorprendió cuando sale eso, y yo dije, bueno, nosotros estábamos planificando para 20, 25 millones y nos metieron 4 más. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para ajustar, porque nosotros somos un grupo de voluntariado. Ahí no hay ningún rico que tire plata, pero venimos desde hace 2 años trabajando y entonces venimos en un proceso de recaudación y tenemos la gran fe que de aquí a la inscripción vamos a tener el dinero. Pero leo que dice don Antonio Álvarez que le parece un monto muy razonable, 29 millones. Entonces, mi conclusión es que la billetera de Antonio Álvarez es muy grande y la de Claudio Alpizar es muy chiquitica, porque hablar de que es un monto razonable me parece una incoherencia total. Más bien me pareció bien la propuesta o la molestia de don Guillermo Costenla, que decía, bueno, 29, pero que nos digan en qué se va a invertir y por qué va a costar 29, no hay ninguna justificación.
como dirían por ahí, fue hecho a mano alzada el 29, pero esa mano alzada es una mano que pretende eliminar a algunos. No había salido, o sale la propuesta, y ya don Rolando González dijo que no participaba, y don Rolando González no dice otra vez hipotecar mi casa, como hace 4 años, entonces mejor no participo. Si hace 4 años por 25 millones hipotequé a mi casa y ahora son 29, no me va a alcanzar. Entonces, ese tipo de actitudes hacen perder credibilidad a la gente en la unidad y en Liberación Nacional, porque el PAC, en honor a la verdad, con toda la crítica que le hago al PAC, hace convenciones baratas, convenciones sencillas, va a campaña electoral con candidatos renovados y le gana a la unidad y a Liberación sin recursos económicos. Lo dijo Claudio Alpizar, ¿verdad? Lo dijo Claudio Alpizar del PAC. Dice John Chacón Zambrana, saludos Andrés y don Claudio. ¿Cómo planea el Partido de Liberación Nacional devolver la confianza del electorado, donde lo que más nos preocupa es la corrupción? Le agregamos de una vez la de Diego Corrales para que abarque las dos. Dice Diego Corrales, de ganar la conversión del Partido de Liberación Nacional, el expresidente Figueres, don Claudio se sumaría a trabajar para que su partido político gane las elecciones nacionales. Disculpe por la pregunta tan directa, no está bueno que sean muy directos. No, está bien, vamos con las dos. Y dice Diego Corrales, muchos partidos políticos son franquicias político-participativas. Bueno, la primera, otra vez, esa se me olvidó. Bueno, voy por la última. La primera es de John Chacón, que dice, ¿cómo planea el Partido de Liberación Nacional devolver la confianza del electorado, donde lo que más nos preocupa es la corrupción? Okay. Nosotros, el Movimiento Esperanza Nacional de Nuestra Liberación, ya le aclaré por dónde vamos, qué pensamos. Creo que somos esa alternativa para que primero, al interno de Liberación Nacional, la gente empiece a ver un grupo de clase media costarricense, sin rabo que le majen a su gente, intentando y logrando la candidatura de Liberación Nacional. Creo que ese es el primer espacio. Okay. La otra pregunta en cuanto a franquicias. Hasta Liberación Nacional es una franquicia hoy, esa es la verdad. Hay candidatos en diferentes alcaldías que han utilizado Liberación Nacional como una franquicia, nada más con el interés de llegar y ganar una elección en su cantón y después se desentienden y les vale un pepino si el partido va a ganar las elecciones para el Ejecutivo, les resbala. Ya ellos tienen asegurado la franquicia y esa franquicia les permite reelegirse 20 años, 30 años y utilizan. Y en Liberación, como que si nada pasara, y se hacen dueños del partido. Claro, pero todos los partidos son así franquicias. ¿De dónde viene el problema de las franquicias? Primero, son partidos sin ideología y sin proyecto para el país, lo primero. Segundo, son partidos que no forman a sus ciudadanos. Cualquiera de repente llega y dice, hoy soy liberacionista, y usted le pregunta por la historia de liberación, no la sabe. Usted le pregunta sobre la ideología de liberación y no la sabe. Nada más es liberacionista, como cuando uno dice, soy sapricista, soy herediano, soy manudo, soy sancaleño, ¿verdad? Que es el amor a una camiseta y una región, nada más, pero no tiene los fundamentos. Y había otra, la segunda. No, sí, había que otra. Si de ganar Figueres la convención, usted lo apoyaría para que sea presidente. Vea, yo voy a una convención. Si esa convención se desarrolla dentro del marco de la transparencia y la honestidad, primero, si me tocara perder, tengo que aceptar que perdí. Siempre y cuando esa competencia sea justa en todos los niveles. Y segundo, mi principal requisito para apoyar a cualquier candidato de Liberación Nacional, el que gane, sea José María Figueres o el que ganara, si no fuese yo, es que sea socialdemócrata. Si no lo es y no lo ha demostrado en su historia, seguramente no podría apoyarlo. Si no fuera usted, ¿cuál le gustaría que sea? De todos los estados. Yo tengo... No, por supuesto, claro. Obviamente usted tiene que pensar en que va a ganar. Es como decir uno, bueno, el partido hay que ir preparado a ganarlo. Me gustaría que si no gano yo, gane alguno que sea socialdemócrata y que lo demuestre cuando lo plantea en un programa, cuando lo dice. No hay de los que usted conoce, de los que usted sabe que está. ¿Cuál considera usted socialdemócrata que usted pueda apoyar? Creo que los únicos tres que somos socialdemócratas ahí en los planteamientos somos
este servidor, José María Figueres y Fernando Zavala. Los demás me parece que están lejísimos de ser socialdemócratas. Ahí está la respuesta para Diego Corrales. Entonces, cualquiera de esos otros podría tener entonces el apoyo suyo, si fuera. Si gana y si la justa es transparente. Cuando uno se mete en cualquier actividad de la vida, sabe que hay dos posibilidades, ganar o perder. Muchas gracias por la respuesta. Se nota la sinceridad y franqueza. Así hablo, siempre he hablado así. A algunos no les gusta. ¿Cuál es la fortaleza, Claudio Alpizar? Que conozco a la gente, que yo soy como vos, que yo soy como el que nos está viendo, que vengo de ahí, que yo vuelvo a ir para atrás a cada rato para que no se me olvide de dónde vengo, y que yo quiero gobernar para todos los costarricenses y para mejorar este país. Yo tengo vocación por esto. Yo no estoy metido en esto por dinero, estoy por un tema de vocación y por un tema de amor a mi familia primero y a mi país. Yo sé que cuesta que algunos comprendan esto de los políticos. Decía un buen pensador West, un filósofo norteamericano, que la justicia en un país es el reflejo del amor que los políticos sienten por su gente. Ahí se refleja. ¿Cree que exista en usted alguna debilidad que lo pueda poner en jaque en esta elección? No, interna? ninguna. Algunos los contrincantes míos dicen que la desventaja que tiene Claudio es que no ha sido ministro, diputado, alcalde, pero yo más bien veo una fortaleza en eso. No tengo cola que me imagino. Hay algunos competidores que hoy por hoy son diputados y yo creo que hay grandes dudas de muchos si son socialdemócratas, si han defendido la liberación, y hay otros que han pasado por ministerios o por la presidencia y la gente tiene duda de ellos. En el caso particular mío no tengo nada. En el plano personal soy como el televidente, soy como vos, una persona que ha cometido errores y tiene virtudes y defectos y que ha disfrutado de éxitos y ha disfrutado de derrotas. Yo creo que todos somos en ese aspecto muy parecidos. Yo quiero agradecerle este tiempo. Ha sido sumamente interesante este conversatorio y bueno, la gente que también ha interactuado con nosotros, agradecerle. Creo que es muy importante, ojalá lográramos tener a todos esos precandidatos y bueno, desearle mucha suerte en esa contienda. Y si es electo candidato, bueno, lo esperamos nuevamente acá, ya como candidato electo del Partido de Liberación Nacional y que nos hable de sus planes rumbo a una presidencia. Muchas gracias, Andrés, a vos y a toda tu audiencia por la paciencia de escucharnos. Le agradecemos también, don Claudio, ayuda a las pymes, dice Nandi. Ahí está el tema para disminuir sustancialmente el desempleo. Ese es el mejor instrumento que hay. Le agradecemos también a don Manrique Chávez, el del agua bendita, sancarleña, por habernos hecho este contacto de traer acá a don Claudio Alpizar, que usted escuche si es usted liberacionista o no liberacionista, porque en realidad yo creo que cuando los partidos políticos traen de gira a sus precandidatos o ya candidatos, yo creo que es un deber de todo costarricense, sea o no de ese partido, ir, porque hay que escuchar, hay que conocer de todos. Un día de esto yo le decía a una persona, yo voy y voto a la Convención de Liberación, voto a la unidad. Si el PAC hiciera convención abierta, voy y voto. Y hay que votar por el mejor. Y me dice, está mal. Y yo, no, ¿por qué está mal? Me dice, pues está mal porque usted tiene que votar por el más malo para que su partido pueda ganar. Y yo, no, hay que votar por el más bueno. Claro, porque si el partido de mi afinidad pierde, por lo menos con uno bueno. Exacto. Fíjate que ahora hay un 65% de gente que no tiene partido.
Esa gente puede ir a todas las convenciones y buscar el mejor candidato de todos los partidos. Y que la competencia sea de alta calidad, entre los mejores y no entre los peores. Entre los mejores y no entre los peores. Exactamente. Porque es la presidencia, no es un título de fútbol. No, es la presidencia. Es la presidencia. Es algo donde vamos todos metidos. Exactamente. Aquí, por una gran mayoría, hoy ya vemos muchos así, ¿verdad? Entonces esperamos el 6 de junio votando por nosotros. Ok, ahí está la propuesta, don Claudio Pizarro. Don Claudio, agradecerle. Vos, Andrés, muchas gracias. Les esperamos en 8 días en un espacio más, un viernes de política, en política digital, en la página de Entre Nosotros. Un feliz descanso.